Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja. Hoy estamos grabando este episodio un día de mayo. Y pues, bienvenidos sean nuevamente a este podcast, que es su podcast. Gracias por toda la aceptación que tuvieron con el podcast de Rosenberg. Y pues, esperamos que este también les guste bastante. Nuestras redes sociales son Pajas y Verdades en Facebook, Instagram, YouTube y también estamos en TikTok. Y en Twitter estamos como @y_pajas. Entonces, bienvenidos otra vez. Hoy conmigo no está Christopher, pero tenemos un invitado estrella, una eminencia en el periodismo quetzalteco. Más que todo nuestro amado Shelajucito, el mejor amigo de mi ignorancia. Con nosotros está Rodrigo Moreno, entonces bienvenido. Gracias. Preséntate, por favor. Gracias, Mauro. Igual, qué gusto saludarte y a toda la gente de Pajas y Verdades. Primero que todo, ya te lo había dicho antes, felicidades porque sí, el podcast ha llegado muy lejos. Gracias. Y sé que es un trabajo de todos, no solo es tuyo, sino de todos. Entonces, felicidades. Hay que saber llegar también y mantenerse, y lo han hecho ustedes muy bien. Y qué bueno que el podcast haya crecido bastante y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Bien, un cronista deportivo nos honra con su visita. No sé si quieres dar tus redes sociales. Yo sé que tenés un podcast, yo participé en ese podcast. Sí. Ajá, entonces, claro. Dale, no tengas pena. Gracias. Bueno, publicitate, sí. vende. Voy a empezar a utilizar tus redes también. Gracias. Sí, arrancamos de nuevo el podcast de Fútbol en Voz Alta con mi buen amigo Josué Montenegro. No es tan serio, tampoco es que nos vayamos a meter así hablar seriamente y que parezca un funeral, pero vamos a tratar de hacerlo lo más alegre posible. Ajá. Y pues nos pueden escuchar a través de Spotify y en distintas plataformas donde ustedes consuman podcast, y también pues en Instagram aparezco como gr_moreno, todo en minúscula, ahí me pueden encontrar, y ahí pueden encontrar el link del podcast también para que puedan entrar directamente, pero ahí estamos para que se puedan ir sumando a la comunidad también. Qué bueno. Y él es cronista deportivo, como decía, de tiempo fuera. Un saludo para la gente de tiempo fuera. Son buenos amigos. Sí. Es joda lo que te... No, pero te digo, son buenos amigos. Sí. No, tiempo extra en la siglo, sí. Siglo 104.7. Siglo 104.7, la radio de Shela. Ahí nos pueden escuchar, hablar de lunes a viernes, ¿va? De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Y en los partidos, en las transmisiones de Shela, ahora estamos trabajando Primera División. ¿Sí? ¿Están trabajando Primera División? Sí, el tema está de que Xelajú nos dejó sin juegos, entonces hay que desquitar de los patrocinadores, entonces tenemos que seguir trabajando, y el día de hoy pasamos la nueva Iquiche. Bueno, pero solo no tienen un equipo en específico. No tenemos un equipo en específico, vamos a pasar los partidos de las finales, y después vamos a hacer el esfuerzo por pasar los ascensos. Bueno, un saludo a la gente de Quiché que nos oye bastante. Sí, un saludo para la gente de Quiché. Ojalá suba su equipo. Sí, la verdad es que sí. Todo por nuestro guerrero, el Julio Francisco de Tacuy. Entonces vamos a empezar. Ok. José Andrés Escobar Saldarriaga nació en Medellín el 13 de marzo de 1967. Creció en una familia de clase media. Asistió al colegio Calasanz y se graduó del Instituto Conrado González. Participó en varios equipos de fútbol de la escuela antes de convertirse en un jugador de fútbol profesional. Fue defensor toda su carrera y su dorsal fue el número 2, y era conocido con el apodo de El Caballero del Fútbol. No sé si te suena ese nombre. Sí. Obviamente para la gente que es de Shela se recordará de Mario Camposeco, como el Caballero de la Cancha. Yo creo que estos años que se vienen a partir del 75 por ahí, con todo el tema del narcotráfico en Colombia. Es algo que honestamente no me he metido tanto a investigar. Ahorita vas a aprender. Pero sí, pero entiendo el contexto social que se vivía en Colombia por ahí de los 80, incluso antes de los 80, porque el narcotráfico ha existido toda la vida, pero observando cómo se manejaba Colombia en esos años, el fútbol también se vio contaminado por temas del narcotráfico. 4 equipos que se vieron inmiscuidos en esa situación. Me parece que en Cali fue más el Deportivo Cali que el mismo América de Cali.
los dos de Medellín, el DIM y el Atlético DIM, Nacional, y Millonarios en la capital. Bogotá. Entonces... Santa Fe también. Y todo esto manejado por el cártel de Pablo Escobar. Ajá, y también por el cártel de Cali, ¿verdad? De Sí. los Orejuela. ¿Vos tenés sos hincha de algún equipo en Colombia? Fíjate que me gusta más el tema del Atlético Nacional. ¿Así te gusta? Sí, tampoco es que te diga que Hincha. me muero por el Ajá. Atlético Nacional, pero desde que Rayados empezó a contratar un montón de colombianos, que se llevó a medio Atlético A Nacional. Cardona. Se llevó a Cardona, a Jimmy Chará, se llevó también a Dorlan Pavón, Ajá. en fin, un montón de jugadores que se fueron para el Monterrey. Y también, no se me olvida la actuación de Armani. Sí, Con el Atlético Nacional, un partido contra Central Ajá. donde sacó 3 en una sola jugada. Puta, qué cero. Qué pulpo, o sea, es un arquero tremendo, pero a pesar de todo eso, empecé a seguir al Atlético Nacional por todo eso. Y me clavé mucho cuando ganaron a Libertadores en 2016, por ahí. Ajá, sí. Ahí me clavé más y empecé a investigar un poquito más del equipo. Me gustó, la verdad. Pero pues hasta ahí nada más. Sí, no me considero un gran hincha del Atlético Nacional. Fíjate que a mí me gusta mucho, más que todo porque me gusta sufrir. Uh-huh. Hincha del Independiente de Medellín. Medellín, sí, porque tienen no sé cuántos años sin ganar. Ajá. Sí. Y en México le voy al Atlas porque también tiene un más de vergazo. 51 años sin ganar, sí. Y al Cruz Azul nomás porque me gusta sufrir. Sí. Fíjate que esto es bien chilero. A mí me gusta decir que yo siempre le voy al que pierde. Ajá. Porque es la verdad. Porque así somos los de Shell. Así somos los de Shela, ya estamos curtidos de perder tanto. Sí, entonces ya sabemos a dónde vamos cuando nos toca un equipo que nos gusta, sabemos que nos toca sufrir. Sí, cabal. Bueno, él era muy técnico, salía siempre jugando, no era tan tarjetero y tampoco era un Sergio Ramos así mala leche. Sí, no era tan malo. Ajá. Y jugaba muy bien, realmente jugaba muy bien. El primero no empezó como defensa central, sino empezó de lateral, si no estoy mal, de lateral izquierdo. Pero por el físico y por el porte y porque también le ahorraba mucho a los entrenadores las suspensiones y todo, pues lo pasaron a defensa central. Era tan bueno que lo contrató el Young Boys de Suiza para jugar por préstamo. También fue uno de los artífices del equipo que ganó la Copa Libertadores en 1989 con el Atlético Nacional. Sí. Incluso el equipo rival, el Independiente de Medellín, le tiene una canción al Atlético por la Copa Libertadores. Ajá, la primera. Ajá, sí, que Pablito te la compro, te la compro, lo jode mucho, ¿verdad? Sí, lo jode mucho. Y tiene, como te decía, esa canción, ya que aludiendo a que Pablo Escobar, el patrón, había comprado esa copa al Atlético Nacional. Cabe mencionar que el Atlético Nacional es uno de los equipos más, ¿cómo se podría decir? Que más hinchas lleva. Sí, más popular. Más populares de Colombia y Pablo Escobar. ¿Vos cómo lo viste cuando fuiste a Colombia? A Colombia, fíjate que yo cuando fui a Colombia, el que estaba jugando la Sudamericana era el Santa Fe. Y sí, había mucha gente de Santa Fe. De Atlético Nacional, por desgracia, tal vez por el sector, porque Bogotá es inmenso. Enorme. Ajá, tal vez por el sector no vi tanto Atlético. Incluso vi más de Millonarios. ¿Sí? Ajá. Como cosa rara. Sí, como cosa rara, pero esto es muy interesante porque justamente también escuchando más de este Escobar, decían que, ya vamos a llegar a esa parte, pero decían que era un jugador tan fino para jugar que incluso estuvo cerca de volver a Europa. Ajá. Ya vamos a llegar a esa parte, pero lo que cuentan de él, del Atlético Nacional, fue que aparte de que debuta en el 86, 89, por ahí. Bueno, en el 89 fue cuando ganaron la Libertadores, entonces fue antes cuando debuta. Fue más o menos en el 82. Él estuvo en la selección de Antioquia, porque ahí se hacen como la selección de Cataluña, así como que primeramente Dios, nuestro sexto estado. Sí, algún día vaya a suceder, claro. Ajá. Entonces, de ahí sale y a muchos técnicos es muy cierto, les gustó cómo jugaba porque la mayor parte de los defensas en Colombia, no es que hayan sido malos, pero este estaba por encimita de todos, tenía una calidad diferente. Muy fuerte, ¿no? Y por la altura que tenía, les gustaba mucho para el juego aéreo, para poder cabecear, sacar las pelotas, y era un defensa que se fue haciendo relevante conforme fueron pasando los años, y luego que cae en el Atlético Nacional en una época donde el narcotráfico, entiendo,
patrocinaba jugadores. Sí. Patrocinaba a muchos jugadores. Tiene mucho que ver con el lavado de dinero. Por supuesto. Pero sí, ponete... Ya vamos a llegar a los jugadores que más sonaron, ¿va? Ajá. Pero sí les daban carros, los Claro. invitaban a jugar, incluso les daban incentivos, vamos, como Ajá. los incentivos de las directivas, pero además del incentivo de la directiva era incentivo de los narcos. Y pagaban en dólares. O sea, estos tipos no pagaban en moneda colombiana. $1 a los años 80 era pisto, vamos. Sí, obviamente, imagínate la cantidad de plata y qué ibas a decir, o Sí, sea, y además no te podías negar tampoco. No, o sea, tenías que recibirlo, obviamente. Bueno, entonces, como les decía, él era convocado regularmente al combinado de la selección colombiana. En la tricolor anotó su único gol en Inglaterra, contra Inglaterra, en Wembley. Y o sea, te imagínate meter un gol sí, en o sea, Wembley. en semejante estadio. Ajá. Claro. Jugó también 2 Copas Américas y además de que tuvo una lesión grave en marzo del 93 cuando yo nací, nomás es un dato sí, nomás por ego. Sí, ajá, se pudo recuperar para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Sí, y fíjate que ahí tenían mucha pena los colombianos porque incluso pensaban que no iba a llegar. Le dijeron incluso no te va a alcanzar para meterte, vamos a trabajar lo mejor que podamos para tu recuperación. Su hermano incluso habla de que la recuperación en tema de fisioterapia fue muy complicado para él porque le dolía mucho. Ajá. En esa lesión donde lo operan y después se tiene que recuperar. Pero lo forzaron, ¿va? O sea, lo forzaron, él se forzó. Lo trabajaron, ajá, claro, lo trabajaron lo suficiente para que él estuviera, porque era un buen defensa, o sea, incluso posteriormente en esa eliminatoria Colombia le gana a Argentina 5-0 en una goleada histórica en el Monumental. A mí me gusta mucho esa anécdota de que Simeone le mete un codazo, no me acuerdo qué colombiano, pero ya era el minuto 86, ¿va? Sí. Entonces le dice, se acerca otro colombiano al árbitro y le dice... Claro. No lo expulse, profe, no lo expulse, porque después dicen que por excusas, que no sé qué. Entonces, el árbitro, tal vez con la celeste puesta, sí, porque era uruguayo, le dice, no le expulso, pero háganle otro gol a estos hijos de puta. Y fíjate que, y sí, porque a pesar de que Argentina tenía un buen equipo, todos en Sudamérica decían que esta selección de Colombia era la candidata a ser campeona del mundo. Pero ya para que en Sudamérica se atrevan a decir que esa selección va a ser campeona del mundo, es un peso muy fuerte. Imagínate estar encima de Argentina, encima de Uruguay, encima de Brasil. Claro, de Brasil que justo iba a ganar el Mundial de ese 94. Romario era el que estaba ahí, ¿verdad? Es que yo acababa de nacer, no sabía. No, ni yo, apenas tengo algunos chispazos porque tenía como, ¿qué te digo? 2 años, o sea, no me acuerdo de nada. Pero fue una selección colombiana que era de respeto. El pibe Valderrama, incluso yo creo que por eso... Ahí estaba Córdoba. Sí, Córdoba, el arquero de Boca. Incluso, de él vamos a hablar más tarde. Sí. Pero incluso fíjate que es bien curioso porque llevan a Córdoba y no llevan a Higuita. Claro. Pero si no estoy mal, después de la goleada, porque si no estoy mal Argentina se fue al repechaje, dijeron necesitamos al Diego, ¿verdad? Que en paz descanse el dios Diego. Sí, claro. Pero después de eso empezaron a convocar a Maradona y fue cuando lo llevaron de rehabilitación y lo tuvieron que trabajar también y eso fíjate que es bien raro porque yo entiendo que los jugadores tengan quizás por ahí excesos y todos los tenemos, o sea, el que diga que no y el que empiece a decir que moralmente es sano, pues no va. Igual ahorita no estamos chupando. Sí, ahorita, tristemente hoy no. Sí, deberíamos, porque la verdad sí se antoja, pero el tema es que sí, muchos futbolistas caen en este tema de los excesos, contrario de lo que pasaba con Escobar en Colombia, porque todos hablan de que era muy sano. Incluso sí se podía permitir un par de guaros y aguardiente colombiano, pero era alguien que no se desmandaba, sino que se cuidaba bastante y era un jugador muy profesional tanto dentro como fuera de la cancha, y ahora es complicado. Muy difícil conseguir. Además de eso, todos
tenían una idea como que algo equivocaba de él, que era muy serio y que todo, Sí. pero en el vestidor dice que sí Era alegre. era alegre, Claro. chingaba y en los aviones y todo eso, ¿va? Sí. Pero sí era muy carismático a pesar de tener esa imagen como que serio, ¿va? Dicen que incluso él entregaba dinero a los niños en Medellín. Claro que estas actitudes son muy carismáticas y ganan el corazón de Exacto. cualquiera. O sea, si vos miras a alguien que en la calle va y le regala 5 quetzales a un niño que no la está pasando bien, o que está vendiendo chicles, o que está lustrando zapatos. Y más que todo siendo una figura del fútbol, ¿va? O Por sea, supuesto. alguien tan importante, ¿va? Sí. No cualquiera hace eso, ¿va? Claro, y es ahí donde el futbolista, tal vez sin buscarlo, porque hay algunos jugadores que no buscan ser protagonistas ni que se hable de ellos, Ajá, pero hay muchos de ellos que incluso con estas actitudes van haciendo que la gente sea muy fiel ajá, y exacto. a los jugadores, y eso es muy interesante y eso lo logró Escobar. Exacto. Bueno, como siempre vamos a poner un poco en contexto cómo era esta época de los finales de los 80 y los principios de los 90 en Colombia y su fútbol. Como un poco de historia mal contada, vamos, porque Ok. no soy cronista colombiano, ¿va? Ajá. Colombia para nadie es un secreto de que en ese momento tenía un problema serio de narcotráfico, con los dos carteles más grandes y más poderosos tal vez de todos los tiempos, Sí. el cartel de Medellín gobernado por Pablo Escobar y el cartel de Cali gobernado por los Orejuela, ¿va? El cartel de Medellín tenía, como dije ya, Pablo Escobar, a Gonzalo Rodríguez Gacha, que era el mexicano, y los hermanos Ochoa. El cartel de Cali era comandado por los hermanos Orejuela, Pancho Herrera y José Santa Cruz Londoño. En esos momentos todos los ámbitos de la vida de los colombianos se veían entrelazados por el narcotráfico, y el fútbol no era la excepción. Pablo Escobar tenía vínculos con el Atlético Nacional, el Envigado de FC y el Independiente de Medellín. El mexicano con Millonarios de Bogotá, el cartel de Cali era propietario de la América de Cali y también quiso comprar al Deportivo Cali. También en la época de los 70, el equipo de la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena, era propiedad de los hermanos Raúl, Pedro y Eduardo Dávila Armenta. Independiente de Santa Fe fue adquirida por el narcotraficante y empresario farmacéutico caleño Fernando Carrillo Vallajosé, y Valledupar FC y Real Cartagena fueron infiltrados en el 2004 y 2005 por los jefes de los narcomilitares, porque, o sea, ya Sí. también hay narcomilitares. Claro, Y hay. fíjate que yo estaba viendo en esa época Colombia, sí, puta, de todos lados le están dando verga, ¿va? Tenían los dos carteles, Sí. tenían los paramilitares, tenían las FARC Ajá. y el gobierno, puta, y entre todos se Entre tiraban cuatro pijas, Simón, se mataban. se mataban. Y fíjate que algo que poco a poco también fui entendiendo y agarrando la onda de todo el tema del narcotráfico, Ajá, es que obviamente era por tema de lavado de dinero, porque por las entradas. todo lo que manejó Pablo Escobar y su cártel fue una cantidad de plata inimaginable, y que si la miramos ahorita nos volvemos locos Ujú. por todo lo que tenía, porque incluso pues él quería ser presidente de Colombia. Ajá. Y cuando él piensa ser presidente de Colombia, incluso manda a votar un avión de Iberia, si no estoy mal, Avianca, creo que. Avianca. Ajá. Donde, bueno, de hecho lo votan, Ajá. pero el candidato que iba del otro partido político no No iba fue, precisamente ajá. en ese avión, y terminaron matando más de 100 personas en una catástrofe tremenda de Colombia. Obviamente los paramilitares, que también trataban de controlar cierta parte del tránsito de la droga y que tenían su plata también. También. Los de las FARC, que no se diga, de un conflicto armado Ajá. de años en Colombia. Incluso ese, cuando fueron al Palacio de Justicia, creo Ajá. que no, puta, qué vergueo. Sí, vamos. no, y la verdad que cuando ya te das cuenta, y de hecho había una publicidad en la televisión colombiana en esos años que decía, el fútbol nos hace felices Ajá. y vamos a estar en la Copa del Mundo. Obviamente que para los que nos gusta el fútbol, sí es un desahogo tremendo. Ajá. Si nos pasó a nosotros que en cuarentena no había fútbol y andábamos viendo partidos repetidos, Cabal. y con eso nos teníamos que conformar, no Sí, sabíamos porque que no había resultado. nada. No había nada. Ajá. En cambio, imagínate lo que sufrieron los colombianos en esos años, con tantas muertes en todos lados de Colombia. Y Inocentes y de todo. claro, vamos. Ajá. y que el fútbol era la única opción en la cual esta sociedad colombiana podía salir adelante, o al menos Exacto. tratar de despejar un poquito la mente, porque
pues en Medellín al menos no pasaban o no bajaban de 25 muertos diarios. Ajá. Imagínate también esa, o sea, esa ilusión de saber que tu equipo tiene las posibilidades de salir campeón del mundo, ¿va? O sea, Sí, y ya conocemos los colombinos que la mayoría, ¿va? No todos, pero la mayoría son rumberos y alegres, son su carisma, o sea, así. Ya como que es particular de ellos, vamos. Entonces, como te decía, ya casi que todos los equipos tenían algo que ver con narcotráfico, no sé si todos, pero más o menos todos. En su gran mayoría. Bueno, entonces también como te decía, los narcos apostaban grandes cantidades de dinero entre ellos, claro. De sus equipos y todo. Y también cuando se enfrentaban sus equipos, pues había mucha tensión. Incluso llegaron a matar a árbitros, vamos, como, claro. Como el caso de Álvaro Ortega Madero, que fue asesinado el 15 de noviembre de 1989 por sicarios bajo las órdenes del capo del narcotráfico Pablo Escobar, luego que anulara un gol en un partido entre el América de Cali y el Deportivo Medellín, que terminó negativamente 3-2 para Medellín, va. Claro. Una semana después del asesinato de Ortega, el 22 de noviembre, la Asamblea del DIMAYOR, que es la asociación de allá de Colombia, decidió cancelar el campeonato colombiano, vamos, o sea, fue tanta la presión. Fuerte. Ajá. Y fíjate que incluso la conexión tan grande de los narcos con jugadores. Ajá. O sea, había muchos jugadores que eran parte o sea, no eran narcotraficantes, pero tenían una relación muy estrecha. Cuates. Eran muy cuates. Y con todo y eso, lo que me llamaba la atención era que decía Pablo Escobar, bueno, en la hacienda que él tenía, se me olvida el nombre. Nápoles. Nápoles, bueno, los mandaban a traer a los jugadores, fuera en avión, fuera en carro, en lo que se les antojara, mandaban a traer a los jugadores, los llevaban a la hacienda, ellos arriba viendo el partido y los jugadores abajo jugando. Y después los narcos apostando. Sí, y ellos apostando. De millones. 3 millones de dólares llegaron a apostar incluso en partidos de estos. Apostaron bastante plata de lo que se llegó a saber. Imagínate lo que no sabemos. Entonces, llegaron a apostar y terminaba el partido, ganaba el que tenía que ganar, o empataban o perdían. Y posteriormente era de entregarles la plata a los jugadores, que no era nada barato. Claro, eran incluso miles de dólares los que se les daban. Y pues los futbolistas iban en teoría tranquilos, pero con la tensión de tener que jugar para los narcos. Y además de eso, los excesos que vos decís, se conoce que los narcos son de excesos, claro. Entonces le llevaban mujeres, alcohol, droga, de todo, armas, de todo. Entonces también se ha dado el caso de futbolistas y exfutbolistas relacionados al narcotráfico. Sí. Como Mauricio Serna, que militó en la selección colombiana, y también para el Atlético y también para Boca Juniors. Él fue involucrado por lavado de dinero en activos en la Argentina, junto a la viuda de Escobar, Victoria Eugenia Henao, y el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, en favor del narcotraficante colombiano, ¿verdad? Sí. También Wilson Pérez, que se disponía a abordar un avión con cocaína pegada a su cuerpo. Felipe Pipe Pérez, así es su apodo, Pipe, Pipe, fue arrestado en Medellín por el Comando Élite Antinarcos en Colombia, que en ese entonces era el bloque de búsqueda que buscaba a Pablito, claro. Y le encontraron armas, explosivos y una caleta que incluía 20 uniformes camuflajados del ejército, 158 cartuchos para fusil, pistolas, escopetas y 43 proveedores para fusiles R-15 y MK2. Imagínate, o sea, pobrecitos, ¿será que con eso se defendían? ¿Será? Sí, ¿será que aguantaban? La verdad que obviamente que mucha gente quizás podrá decir, ay, qué fuerte que es Latinoamérica, todo lo que pasa y todo lo que sucede. He escuchado historias de la mafia italiana con jugadores italianos. El caso de Mauro Icardi y Wanda Nara, que todos sabemos. Claro, ¿verdad? Y que incluso le ofrecieron a... ¿Cómo se llama este Mauro. jugador? No, al que fue el primer esposo de Wanda. Se me olvida el nombre de este. Maxi López. Le ofrece la mafia y le dice, le podemos cortar las piernas. Si querés, le quitamos las piernas. O sea, en violencia hay en todos lados. El tema es que en Colombia fue muy descarada la situación. Sí. Y fue bastante complicado cuando ya, no sé, me imagino que como futbolista llegás y mirás toda una mesa llena de drogas. De armas. De plata, de armas.
¿qué vas a hacer? O sea, no te puedes negar. No vas a poder decir, no, fíjese que muchas gracias, se me hizo tarde, ya me voy a ir a mi casa. Cabal. Sí, o sea, no puedes decir eso. Simón, entonces, también en el 2019 el futbolista del Tino Asprilla reveló que un narco llamado Julio Fierro le ofreció a él y a Víctor Hugo Aristizábal asesinar al entonces arquero paraguayo Chilaver, vamos. Imagínate. Sí, imagínate. Luego de que Asprilla y Aristizábal se enfrentaran a golpes con Chilaver durante un partido con Colombia y Paraguay en 1997. Asprilla aseguró que le respondió al narco diciéndole, ¿cómo así? Ustedes están locos, van a acabar con el fútbol colombiano y eso no puede ser. En el fútbol no pasa, lo que pasa en una cancha se queda en una cancha, negándose a ser partícipe del hecho Siris. Y no, imagínate que incluso si se hubiera atrevido a Asprilla a decir sí. Se echan a Chilaver, vamos. Deja que se echen a Chilaver, de que pues se lo echan. El tema es cuando ya empiezan a ver a los cómplices. Sí, cabrón. Y que aparezcan jugadores de la selección colombiana. Socaos, ¿no? Sí, o sea, olvídate, la ley se les va encima y obviamente se hubieran sacado a la selección de Colombia. Pero es una línea muy finita. Muy, muy fina. Porque si... Y también los huevos de rechazar eso. Sí, ¿no? o sea, sí, ¿sabes qué? No. Mejor no. Pero imagínate que te lleguen a ofrecer eso y quizás sos una persona malintencionada. Sí, cabal. Tal vez sos cabeza caliente como Sebastián Vini. Más o menos, sí. Patea todo. No me imagino cuando llega a su casa. Cabal. Ya no tiene puertas, pero... sí, ya no va a tener puertas. Pero imagínate llegar al punto de meterle esa cizaña al jugador, que pues, el jugador, si pierde un partido, pues de plano, y si lo gana, pues también. También, vamos. Pero ya llegar al hecho de pensar en quitarle la vida a un colega de trabajo. De trabajo. Va, imagínate, o sea, ponete en nuestra liga granjera, vamos. Sí. Pero ponete una figura como Chilaver, que es reconocida mundialmente, va. Claro. Que clavo, uno de los arqueros más goleadores también. Sí, cabal. Sí. Junto a Patterson. Ajá. Por supuesto. Bueno, como podemos ver, el narco en esas épocas del cartel de Cali y de Medellín se disputaban los territorios tanto para el trasiego de droga como para el fútbol, ya que gracias a las entradas en efectivo en los estadios y los derechos de formación de los jugadores fácilmente podían lavar dinero, sí. También eran dueños de los papeles de los jugadores, de varios jugadores, ajá. En el Mundial les tocó el mismo grupo que a Colombia, con Rumania, Estados Unidos y Suiza. Y todos decían, es un grupo... Y fíjate que sí, o sea, los colombianos... Eso es lo extraño que tiene el fútbol a veces. Que una victoria te hace pensar de que estás para campeón. Ajá. Un solo partido. El que le ganan a Argentina de 5-0. Y terminan saliendo primeros de su grupo. Ajá. El tema es que... el mundial es muy diferente. Sí. Hay que jugar los partidos. Y Rumania venía así como que... Rumania. Sí, o sea, todos viendo por encima a Rumania. Ajá. Pero cuando se dan cuenta que Rumania es una selección que juega bien al fútbol. Y los colombianos me parece que llegaron un poco sobrados. También. Incluso decían cuando se habían ido de Colombia para Estados Unidos. Ellos decían que la movilización o la logística no fue muy buena. Sí. Porque los aficionados tuvieron chance de viajar con el mismo plantel, exacto, en el mismo avión y quedarse en el mismo hotel. Ajá. Y todo el tiempo eran fotos, todo el tiempo era... Y con la prensa igual. Y con la prensa igual. Entonces, ahí te das cuenta que se les fue de control y para mí ese fue el inicio también de lo que iba a suceder posteriormente, porque cuando dejas que tanta gente se acerque no es sano. Y además conociendo a los colombianos de rumberos, sí, y también sí, con tus ídolos, venga, que no sé qué, que... pide, que Asprilla, que... Sí, o sea, y los tenés en el mismo hotel, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, vas? Sí, cuando vos no vas a jugar el mundial, pues está fácil ir a joder nada más. Claro. Bueno, el 18 de julio jugaron contra Rumania y Colombia perdería 3-1. Fue una sorpresa, ya que como dije antes, Colombia era favorita no solo para ganar el grupo, sino para poder ganar el mundial o por lo menos llegar a la final. Esa era la expectativa que se tenía. Decían los colombianos que esa fue la mejor selección que han tenido en su historia. Ajá, por encima de Brasil, vamos. Incluso por encima de la selección colombiana actual. Ajá. Y para llegar a ese punto es por algo. Grande, ajá. Y acá también nos podemos dar cuenta que la prensa llega a jugar un papel muy importante. Ajá. Porque si en todo caso la prensa colombiana quizás no hubiera sido tan desbordada en poner tantos títulos de estamos para esto, estamos para lo otro, la presión no hubiera sido tanta. Sí, va. Porque
esto incluso yo lo veo acá. Podemos decir que pasa con Shela. Yo llegué al punto en ya no decir que este equipo está para campeón hasta no verlo jugar. Porque antes yo decía, con este plantel va a ser campeón. O vamos a llegar a la final. Y obviamente había que jugar los partidos y hay que pasar por todo eso. Pero cuando hubo cierta parte de la prensa... Hay que pasar por encima de Guastatoya también, que nos tiene de hijos. Nos tiene de hijos. Nosotros somos clientes ya. Y cuando ya me di cuenta, por meterme a la radio, de que los partidos hay que jugarlos. Y si uno se pone como prensa a empezar a vender humo, a decirle a la gente, este equipo está para campeón. Y la gente te va a creer. La gente te va a decir, bueno, este fue al entreno, este tal cosa. Sabe las cosas, de plano, pues por algo. Y cuando ven al equipo, el mentiroso es uno. Sí, cabal. Entonces, después, más allá de quedar uno mentiroso, la gente se da cuenta que no es cierto. Y la prensa colombiana me parece que infló demasiado también al equipo. Y con todo lo que estaba pasando, entiendo que hayan querido desviar la atención de tantas muertes diario por el narcotráfico a mandar atención al fútbol, pero fue tanta la atención que fue una presión que no pudieron manejar. Sí, cabal, en serio que sí. Entonces, después también recibiría una noticia bastante lamentable de Fernando Chonto Herrera, que su hermano había fallecido en un accidente de tránsito, ¿verdad? Sí. Además de esto, Francisco Maturana, que era el director técnico en ese tiempo, encontró amenazas de muerte a través de un fax que le llegó en contra del jugador Gabriel Jaime Barrabás Gómez, que es hermano del que en ese tiempo, ese tiempo era asistente técnico de Maturana. Claro. Para que no alineara a Barrabás el próximo juego contra los Estados Unidos. Como los colombianos sabrán, o por lo menos por lo que tenemos entendido y por los que yo pude ver, Colombia es bastante sectorial, se podría decir. Que los paisas, que los caleños, que los costeños, que los de Bogotá, vamos. Sí. Y entonces, como que hay cierta rivalidad entre estados, se podría decir. Entonces, decían, había muchos jugadores paisas en el plantel de la Copa y también en el plantel titular. Entonces decían, tenían que sacar a uno para meter a otro, vamos. Entonces, en fin, Barrabás no jugó ese partido. Y porque lo ordenaron los narcos, vamos. Entonces, el 22 de junio, con todas esas presiones, se jugó el partido contra Estados Unidos. En ese partido se les notaba a los jugadores incómodos, nerviosos, imprecisos. Y pues era todo por estas presiones extra de cancha. Decían incluso que cuando antes de salir al partido llega Maturana casi llorando al camerino y creo que eso le cambió mucho el semblante al equipo. Tal vez si Maturana no entra y no dice nada, tal vez gana otra Colombia. Cosa, pero obviamente que eso ya en la suposición es muy fácil decir. El hubiera no existe. Y dicen que no entró Maturana a dar la charla técnica. Que no hubo charla técnica. No les dijo, bueno, vamos a jugar así, asá, sino solamente les dijo que no lo iba a alinear. Entonces no lo iba a alinear, vos, por las mismas presiones. Y lo que más me llamaba la atención de lo que contaban los colombianos era de que tantas fueron las apuestas, porque había tanta fe en esta selección de Colombia, de que mucha gente decía, es que vamos a llegar a ser campeones del mundo. Y las apuestas eran fuertes, o sea, las apuestas, y esto ha sido durante toda la historia, tantas casas de apuestas y tantos negocios fraudulentos que deja el fútbol por todo lo que se maneja. En Europa no han podido controlarlo a pesar de que tienen la chance de hacerlo. Tratan de regularlo con varias leyes, con la UEFA, con la FIFA, todos se meten con tal de que controlar el tema de las apuestas y del lavado de dinero, que a la larga yo siento que ellos saben de dónde viene el negocio. El tema es que no lo quieren obviamente cancelar porque sigue representando plata. Y tiene mucho que ver también el aspecto económico en todo sentido. Sí, obviamente, o sea, eso va a marcar, pero en Colombia se salió de control en ese año. Y lamentablemente la selección colombiana creo que toda esa presión la sintió y no pudo dar la talla para sacar adelante la situación. Sí, porque además de los narcos que están apostando grandes cantidades de pisto, también era gente normal, ¿vaos? Que apostaba su patrimonio porque decía, pues estos pisados. Y con esto me hago millonario yo también, salgo de pobre. Cabal, qué bueno fue. Sí, qué bueno fuera. Yo creo que más pisto perdí. Cabal, legal que sí.
Bueno, el 22 de junio, con todas las presiones, se jugaba el partido contra Estados Unidos. Este partido se les notaba, como ya dije, nerviosos, imprecisos, hasta que llegaría el fatídico minuto 34, donde pasaría la tragedia. Thomas Dolleit recibiría el balón por la banda izquierda, encararía y daría algunos cuantos pasos. Mandaría el centro al área grande, buscando a Roy Werley, no sé. Eso, porque mi Duolingo no funciona. Otro gringo, vamos, sí, cabrón. Entonces Andrés Escobar se barre, intentando desviar el balón hacia el tiro de esquina. Pero el balón iba muy fuerte. Al topar con la pierna de Escobar, le desvía la pelota, descolocando a Córdoba y lo agarra contra pierna. Córdoba intenta parar y regresar, pero ya no pudo, y así se consumó el autogol que a la larga sería la condena para Escobar. Erling Stewart anotaría el segundo y Adolfo Valencia haría el gol de la honra al minuto 90. Al finalizar el encuentro, ya hospedados nuevamente en el hotel, uno de los hermanos de Escobar lo llegó a ver, a decirle que estaba con él y todo bien. Sí, estamos con vos. Simón, sí, pero Escobar se veía visiblemente afectado por el autogol. Al otro día fue también el designado para la rueda de prensa. Él dijo que no había podido dormir bien por el resultado y por el autogol. Vamos. Es que incluso les dice Maturana, yo creo que no vamos a... el consejo es, no vayamos tan rápido a Colombia, no regresemos todavía. Sí, porque ahí ya están eliminados prácticamente. Eliminados y aparte con las amenazas que habían recibido, porque había muchas amenazas a la selección de Colombia de todo lo que había pasado. Pero yo creo incluso, no sé, ya nos metemos quizás a pensar de más, pero en la mala planificación de la logística de llevar mucha gente al hotel de concentración, yo pienso que quizás incluso hubieron orejas. Más de alguien se coló. Más de alguien se coló a ver cómo estaba la situación y empezar a ver cómo estaba la cosa para seguramente, primero, asegurar las apuestas de los que estaban en Colombia. Para decir, miren, la cosa está así, está así. Apuesten. O no apuesten. O no lo hagan. Y yo creo que ahí perdieron el control de toda esa situación. Y claro, mientras alguien tiene una oreja metida en el camerino, metido en el hotel, metido en el aeropuerto, metido en el avión, pues ¿qué van a hacer? O sea, si pasa acá, claro, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no va a pasar en una selección como la de Colombia en esos años? Y también con todo el aspecto económico que se movía. Yo creo que aquí todo tiene que ver más que todo con el dinero ahora. Sí, por supuesto. Bueno, ya el 26 de junio, sin chances de ir a la siguiente fase del Mundial, los colombianos le ganarían a Suiza, ya como que para lavarse la cara, porque ya no... Pues para qué vamos. Sí. Era un triunfo estéril, se podría decir. Sí, solo por el orgullo. Por la anécdota. Sí. La selección de Colombia en su mayoría volvería al país. Muy temerosos del malestar popular, muchos decidieron irse de vacaciones a otros estados de Estados Unidos. Claro. Incluso el Bolillo Gómez lo invitó a que Andrés se fuera con ellos de vacaciones. Y le dijeron a él específicamente que no regresara a Colombia por su seguridad. Pero según la hermana de Escobar le dijo que quería dar la cara, y así fue como regresó no solo a Colombia, sino también a Medellín. Y también dio una entrevista en el diario El Tiempo e hizo una frase que sería icónica, vamos. Sí. Ya después de terminar todo diría, hasta pronto, porque la vida no termina acá. O aquí, sin pensar, vamos. Sí, ahora, no se te hace... A ver, porque igual aquí lo podemos ver de dos formas. O fue muy valiente para regresar o muy tonto para volver. Fíjate que yo creo que más que todo por el carácter que él tenía. Porque él sí era, o sea, se podría decir un hombre de respeto. O sea, sí le gustaba dar la cara. Tenía personalidad y todo el rollo. No se escondía, incluso fueron pocas veces las que se equivocó en el Atlético Nacional o cosas así. Y siempre salía, era capitán. O sea, sí tenía su carácter en el sentido de decir, yo la cagué, es mi error, perdón. ¿Y qué más vamos? Y a todos nos ha pasado, porque todos le hemos cagado y seguramente lo vamos a seguir cagando. El tema es que yo digo que cuando quizás a él le ganó el tema de mi familia, mi mujer, nos vamos a casar, quiero regresar, o sea, yo me siento mal y los quiero ver. Incluso en ese momento ya está casi que concretado su pase al AC Milan, vamos. Sí. Yo creo que es el Milan. Sí, es el Milan. Y en diciembre de ese mismo año él se iba a casar. Muchas
personas también suponen, vamos, porque no se puede saber, porque nunca pasó, pero si Pablo Escobar murió en el 93, va. Sí. Se supone que si Pablo Escobar hubiera seguido vivo, no le hubiera pasado nada. Más que todo porque obviamente el patrón daba las órdenes. Sí, ¿no? Obviamente, o sea, Medellín era su casa. Ajá, no nadie podía matar a alguien sin que él no lo supiera. O lo autorizara. O lo autorizara. Sí, cabal. Y por más emputado que estuviera, no creo que Pablo se lo echara. Y fíjate que eso es lo que me llama mucho la atención, que yo creo que todo se sale de contexto y vamos a llegar a esa parte. Ajá. Pero yo creo que él en su ánimo de, sí, la cagué, pero quiero estar con mi familia, o sea, me quiero sentir mejor, quiero estar bien, no me siento como tranquilo para quedarme de vacaciones aquí en los Estados Unidos sabiendo de que allá lo están pasando mal y voy a ir a dar la cara. Eso también es una actitud de valentía, de asumir la situación e ir a exponerte. Ajá. Sabiendo que te pueden matar. Se está sabiendo que te pueden. Pero fíjate que yo creo que nunca pensó que lo llegaran a matar. O sea, sinceramente diría, sí, la gente está... ¿Crees que confía mucho en la sociedad colombiana? Sí, porque quiera que no, era un ídolo. Y yo siento que siendo un ídolo te perdonan, vamos. Y tampoco es que lo hubiera hecho de que hubiera agarrado la pelota y hubiera metido el autogol porque quiso, por gusto, vamos. Claro. Fue una jugada súper desafortunada, pues, porque yo viendo el video, vamos, sí. Él estaba cerrando como se supone que tiene que hacer un defensa, vamos, pero yo que juego fútbol en la cancha Minerva, vamos, podría decir que la pelota era muy fuerte, metió la pierna y se le desvió, vamos. Incluso te puedo decir que los laterales de la selección de Colombia o el volante de ese sector pudo haber hecho una cobertura porque lo dejan al gringo levantar el centro tan tranquilo. Ajá, exacto. Entonces, también creo que, o sea, obviamente nadie se hubiera muerto, pero lo hubieran topado. Hubieran deducido responsabilidades, se hubieran dado cuenta que desde que empezó a atacar a Estados Unidos, pues ese sector con los jugadores que tenía pudo haber hecho las coberturas defensivas, sí, para tratar de evitar la situación. Y él como último hombre hizo lo que le tocaba. Ajá. Porque si no se barría, sí, está el otro gringo. Iba a entrar en su paro. Entonces, la verdad que es un juego mental muy feo, pero que seguro a él le pasó factura porque regresó a Colombia. Sí, y también él, siendo el artífice de la tragedia, se lo habrá replanteado millones de veces en su cabeza que pues, porque metí la pata, lo hubiera metido de otra forma. Y te vuelve loco. Si le pasa a uno que comete cada cosa. Ajá, imagínate en un partido de barrio, vos a veces vos la cagás y decís a la puta. ¿Qué hice? No sé, hubiera regresado, hubiera despejado. Imagínate un mundial, pues. Sí. Con todas las expectativas. Y siento yo que le pasó mucha factura y todo esto, pero por el mismo carácter, digo yo. Y además, como volvemos a recalcar, los colombianos son muy alegres, ¿vamos? Entonces cada desgracia también se la toman hasta cierto punto con humor, ¿va? Con risa, claro. Ajá. Y me gustaba mucho a mí cuando estaba investigando esto, que la gente le decía, qué autogolazo, ¿verdad? Salud. Y el pisado, salud, va por mi autogolazo, ¿va? Claro. Y en chingadera. Él se sentía más tranquilo. Bueno, ya lo superaron. Ya lo superaron. Ya hasta estamos riendo. Ajá. Sí. Bueno, el 2 de julio... Andrés llegó al apartamento de Juan Jairo Galeano, JJ Galeano, y le dijo que iban a ir a dar una vuelta porque quería despejar la mente y todo esto. Se vino a chingar un rato. Ajá, fueron a tomar unas cervecitas, cuenta que todo el mundo le mandaba aguardiente, ¿va? Porque quiera que no eran jugadores de fútbol, ¿vamos? Claro. Le llenaban la mesa de guaro, ¿vamos? Y brindaban por el autogol, fueron a una discoteca de muy alto prestigio y comieron ahí. Ellos acostumbraban después de la joda, después de la peda, ir a un lugar en San Diego para ir a comer unos perros calientes. Me imagino que son hot dogs, vamos, no sé. Chéveres, del Raulín. Chéveres del Raulín. Mientras se encontraban en el aparcamiento del restaurante que se llamaba El Estadero, El Indio, en las afueras de Medellín, fueron agredidos verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao. Ellos estaban vinculados al paramilitarismo y narcotráfico colombiano. Incluso fueron socios de Pablo Escobar. Sí, claro. Ajá. Y también, como te decía, una amiga que estaba con él porque no estaba con su esposa. Su esposa, bueno, no prometía porque nunca se casaron. Sí, lamentablemente nunca se casaron. Sí, no lo pudo consumar. Ajá. Y la chica, la prometida de Andrés, era dentista. Sí.
y pues, había tenido un día muy ajetreado, entonces no quiso salir a rumbear, entonces este cuate se llevó a la amiga, que comía. Sí, a cabal. Ajá, y para salir a rumbear, vamos. Y bueno, entonces ella le dijo que se fueran de ahí para evitar, vamos. Sí, cabal. Andrés agarró su carro, retrocedió y se puso ya como para salir, pero en eso cuando retrocedió los Gallón Henao se ponen enfrente para no dejarlo salir. Al mismo tiempo lo estaban agrediendo verbalmente, ¿verdad? Que autogol Escobar, así le estaban diciendo, sí, lo estaban chingando. Cabal. Entonces Andrés pidió respeto porque... Sí, o sea, ya me chingaste, pero sí, ya pasó, déjame en paz. Sí, cabrón. Sí, o sea... Y es humano, que te llegas a estresar, a cansar. Mira que eso incluso me recuerda a Loco Rodríguez, cuando en todo el país le dijeron asesino. Ajá. Y a ver, tampoco te voy a decir todo el país y yo no. Obviamente que en su momento yo en Agrada lo grité. Ajá. Sí, o sea, no me voy a hacer el chiquito de decir ahorita, ay, no, ¿cómo pasa? Sí, pero lo dijimos. Ajá. Ahora, mentalmente para alguien así, una cosa es hacer un autogol y otra cosa es que accidentalmente mates a alguien. O sea, yo creo que mentalmente para esta clase de personas, muchos por la personalidad que tienen lo asumen diferente. Yo recuerdo que muchas veces decía Loco Rodríguez, yo lloré tanto tiempo porque no era mi intención hacerlo. Ajá, obviamente. Ahora, que tanto tiempo te estén chingando de el autogol, sí, pero ¿qué hacemos? O sea, ya pasó. El fútbol es así, no va a ser el primero ni el último en hacer un autogol. Sí. Entonces, ya cuando él se da cuenta de que lo llegan a increpar y ya es demasiado, pues también te colman la paciencia. También reaccionás. Sí, o sea, ya te chingaron mucho. Incluso él aguantó bastante, ¿sí? Porque toda la noche lo estuvieron chingando. Toda la noche en el bar estuvieron más de gritar eso. Y él lo pudo aguantar. Pero ya con los tragos también encima, porque me imagino que sus aguas ardientes tendría encima, vos, porque allá aguardiente es fuerte. ¿Es bueno? Es fuerte. ¿No hay de anís? Sí. Sí, hay de anís. No soy tan fan del anís. ¿No? Nada. Es más o menos un poquito indita blanca. Pero un poquito más fuerte. Está yuca. Sí, está fuerte. Yuca. Sí, por eso te sirven así como una copita. Como que fuera tequila. Más pequeño que el tequila, pero sí es fuerte. Es fuerte. Y la cerveza es muy buena también. Qué rico. Sí. Bueno, entonces, como te decía, lo pusieron a chingar, y él pidió respeto. Al ver que estos majes no conseguían nada con estos pisados, también reaccionó airadamente, vamos. Claro, sí, ya. Santiago, el mayor de los Gallón, le dijo, usted no sabe con quién se está metiendo. En ese momento, Humberto Muñoz Castro, chofer de los hermanos que permanecía dentro de la camioneta de los Henao, bajó del vehículo y descargó su revólver en el cuerpo de Escobar. Unas personas vieron lo sucedido, lo condujeron a una emergencia a un hospital cercano y murió 45 minutos después. Su familia se había quedado en Estados Unidos, porque si no estoy mal, ahí vivían, si no creo que sí. Y Barrabás Gómez los llamó del hotel donde estaba Barrabás al hotel donde estaban ellos y les dio la noticia que los destrozó, vamos. Claro. La prensa internacional se puso a hablar del hecho. Entonces ya todos estaban con sus ojos. Todo el mundo se había enterado, sí, de por sí ya estaban con todos los ojos. Acababa de morir Pablo Escobar, vamos. Entonces pusieron sus ojos, vamos, el New York Times, el Washington Post, todos. Sí, todo el mundo. Entonces empezaron a ver qué onda. Bueno, entonces después de eso, la prensa internacional estaba hablando mucho del hecho, así que la Fiscalía de Medellín pusieron alrededor de 150 fiscales para el caso, vamos. Claro. Verga, Semara. Sí, los mandaron de Bogotá. De todos lados. De todos lados. Y algo que decía uno de los fiscales que llevaba el caso de Andrés Escobar, era de que se hizo un trabajo de inteligencia tan fuerte que en menos de 48 horas ya tenían ubicaciones, vehículos, viviendas, incluso terrenos, o sea, ya habían hecho un trabajo de inteligencia brutal. El mismo fiscal de Medellín decía, ¿en qué momento se hizo todo? ¿Qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo la policía recabó la información tan rápido y tan certero? Y por los vehículos que estaban involucrados en el hecho, los encuentran muy rápido. Muy rápido. Además de la cagada del pisado. No, sí, es que también, dicen los que cometen
esta clase de delitos, que nunca se debe de hacer con un arma registrada. Ajá. Por la misma situación. En Colombia se dice que hay más, o en esos años habían más de 3 millones de personas, o mejor dicho, más de 3 millones de armas a disposición, sí, registradas a disposición para 1 millón y algo de personas. Ajá. O sea, era una cantidad fuerte de armas. Y sobre todo... Y las que no están registradas, imagínate también. Y también dicen de que no hay que usar vehículos, obviamente, en los cuales te puedan ligar. También que la situación, por ejemplo, vos estás acá y alguien más fallece en otro lado y quizás intelectualmente vos sos el autor del hecho, pero no estuviste ahí. Entonces es muy difícil que te puedan vincular al delito, pero con lo que pasó con Muñoz, se terminó de cantar en todo. Sí, incluso cuando después de tirotearlo a Andrés, vienen y se van a un apartamento que ellos tenían y los mismos venados le dicen, puta, vos te cagaste en nosotros, bajo, sí, o sea, se cagó en todo. Burro, o sea. Ajá. Ajá. Y el Pisado aduce de que él no sabía que era Andrés Escobar, por eso le disparó. Y como estaban discutiendo, entonces el Pisado con su función, de guardaespaldas y chofer, salió a defender a sus patrones, pues se cagó en todo. Sí. Además de los 150 fiscales para el caso, no tendrían que trabajar mucho, ya que un ciudadano llegó a la Fiscalía de Buenos Aires en Medellín diciendo que le habían robado su carro, casualmente una camioneta Toyota igual en la que viajaban los asesinos de Escobar. Sí, o sea, qué mula el cerote. Sí. Entonces acompañaron al señor a ver su denuncia y también lo arrestaron, babos, como decís vos, ya en poco tiempo tenían tanta información, hicieron allanamientos. ¿Sabes cuál fue la burrada? ¿Cuál? Que él, para ir a reclamar su camioneta y decir que se la habían robado, solo se afeitó. O sea, llega con la cara recién afeitada y miran la foto de él con bigotes y de él sin bigotes y era el mismo. Y, o sea, se nota cuando te rasuras. Sí, cuando te rasuras, te afeitas y pues... Entonces se le hizo muy sospechosa a la hermana. Sí, obviamente. ¿Se fue a entregar? Se fue a entregar solito, o sea, igual que bueno que se debe entregar, pero... Llama mucho la atención cómo es que se llegó a dar esta situación debido a... Ese es un perfecto ejemplo de cómo hacer todo mal, babo. Sí, no, aparte, ahí te das cuenta que no cualquier guardaespaldas está capacitado. Sí, cabal. Porque se pasó de inocente y de burro a la vez. De todo. Y yo creo que... Yo no sé si vos le llegarías a creer de que no sabía que era Andrés Escobar al que mató. Fíjate que como lo pintan, tal vez sí. Porque, o sea, en ese tiempo también en Medellín era de que, como decís vos, 25 muertos diarios, entonces estaban acostumbrados, acostumbrados a desenvainar y boom, 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 wow. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, yo sí pienso que el Pisado tal vez sí no sabía que era Pablo, que era Andrés Escobar. Y yo por eso digo también lo mismo, para que él haya ido al siguiente día. Fíjense que mi camioneta no está. Me la huevearon ayer casualmente. Bien extraño. Una igual a la que ustedes están buscando. Es mía. Y no está. O sea, no cuadra. No cuadra. O sea, si vas a hacer las cosas mal, hacerlas bien. Ajá. Pero, o sea, la verdad que ahí es donde yo digo, tal vez sí no sabía. Ajá. Claro. Bueno, entonces, como lo arrestaron y cuando lo empiezan a increpar, el maje decide confesar, que él fue el que lo mató. Entonces, cuando se sabe quién era Humberto Muñoz, salen a relucir los nombres de Gallón Henao, los hermanos que habían sido socios de Pablo Escobar. En ese entonces, Juan Santiago Gallón estaba casado con la hermana de Juanes. El cantante. El cantante que es un dato inútil, pero que... No, pero interesante. Se pasó de agua, que se me hizo de agua. Imagínate. Ajá. Ellos eran dueños de restaurantes, comercios de ropa, también de droguerías en Medellín y los detuvieron también. Mientras tanto, al funeral llegaron 120,000 personas en el féretro de su ídolo, ¿verdad vos? Y exigieran justicia. Estaba justicia. Sí, obviamente. Ajá, y también Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Sí. Entonces fue trasladado a la cárcel, el Muñoz fue trasladado a la cárcel modelo de Bogotá para que no lo mataran en Medellín. Sí, obviamente, si no lo iban a matar. Ajá. Fue condenado a 43 años, pero salió de la cárcel a los 11. Los hermanos Gallón fueron condenados a 15 años, a 15 meses, pero pagaron una multa y salieron. A Muñoz le mandaron a matar al papá en el aniversario de la muerte de Escobar.
Y pues así quedó todo, vamos. Ya después salió, incluso estos Henao, si no estoy mal, uno está extraditado en Estados Unidos porque tenía vínculos con el Chapo. Ajá, y el otro sí no sé. Toda una vida criminal. Sí, es que puta, hasta cierto punto los comprendo a vos en Medellín en esos tiempos. ¿A qué otra cosa te dedicabas? Sí, ¿no? o sea, o te mataban o matabas. Ajá, Sí. era la ley del más fuerte, vamos. Claro. Entonces, así quedó todo. Y ese fue el caso de Escobar, vamos, que lamentablemente tal vez nos privaron de un Maldini, vamos, quien quita. Sí. De un gran defensa. De un gran defensa, muy técnico, vamos. Yo estaba viendo cómo jugaba y si era... Y la verdad era muy elegante para jugar este jugador Andrés Escobar. El caballero de la cancha. Ajá, el caballero de la cancha de Medellín, vamos. Y llegó al punto en el que... ¿Sabes qué es lo que yo creo que debe ser más complicado? Es asumir que alguien que fue buena persona, pues lo maten así. Sí, exacto. Y al final llegamos a esa situación en donde decimos, pero ¿por qué a los malos no les pasa esto y solo a los buenos sí? Ajá. Pero, bueno, desgraciadamente le pasó. Fíjate que todos dicen que él está, siempre dicen, incluso con el autogol y con su muerte, Ajá. de que él estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Ah, por supuesto. Siempre dicen eso a vos. Yo creo que sí. Aparte, puede ser uno de los mártires del fútbol colombiano y del fútbol de Latinoamérica, sí. A ver, la pasión por el fútbol, claro que la tenemos. Y En antes, Sudamérica más. En Sudamérica más. Y los colombianos, desgraciadamente, algunos, porque no todos los colombianos son violentos, Ajá. algunos han perdido la cabeza literalmente por sus equipos. Y hubo una etapa de muertes en el fútbol colombiano entre barras, pero Fuerte. brutal, o sea... Ya casi tipo Argentina. Sí, ¿o? sí, incluso llegaron a ser más sangrientos que Argentina. Ajá. Entonces fue una situación complicada para el fútbol colombiano, en donde creo que esto tuvo que haber sido una bisagra en donde debieron de haber hecho, bueno, ya mucho, ¿no? ¿Qué hacemos, y ahora ya nos matamos entre todos, ya matamos jugadores, ya matamos árbitros, ya matamos aficionados, que es lo que falta. Sí. Y creo que quizás nosotros antes, por la edad, la rivalidad con un equipo y decir, se tienen que morir o hay que matarlos. Los mirábamos así como que a la que a huevo, que se estén matando allá. Sí. Y llegó el punto en el que, pues, yo creo que ya crecimos, maduramos hasta cierto nivel y dijimos... Estamos rucos. Sí, o sea, ya que burraba para andar matando gente y jugadores. Y arriesgando tu vida también. Arriesgando tu vida. O sea, llegó al punto en el que la violencia en el fútbol, pues siempre estuvo. No es exclusivo de Argentina, no es exclusivo de Colombia. Tampoco de barras, vaos. Claro. O sea, incluso yo me acuerdo muy bien, vaos, que Shela contra Suchi tenía una rivalidad. Bueno, muy fuerte. Muy fuerte. Ahorita que Suchi descendió, pues se calmó. Pero había veces que se armaban los vergazos allá en la costa. En Mazatlán, en Shela, en Reu, en San Marcos. Hubo una época que fue complicada. Claro, al menos nunca pasó a muertes, gracias a Dios. Pero sí nos apedreábamos entre todos. Sí. Y ya llegábamos al punto en el que... Sí, yo entiendo que mucha gente que no le gusta el fútbol dice... Pues, ¿para qué se matan? Ajá. Tienen razón. Y tienen razón. Ajá. Al punto al que voy es que... Yo creo que todo esto tendría que servir como un... ¿Qué te dijera? Una lección. Una lección de... Yo entiendo la pasión. Ajá. O sea, la tenemos. La tenemos todos. O sea, la tenemos. Eso es algo innegable. No puedo decir yo acá... no, la verdad que yo ya no lo vivo como antes. Yo me agradezco sentir pasión por el fútbol. El tema es que cuando ya corre peligro la vida de alguien, si me llegué incluso a indignar por la barrida de mi ignorancia a Frank de León, Ajá. en donde yo estoy arriba en la cabina y escucho cómo truena la rodilla, ajá, hasta a mí me dolió. Sí, y lo lesionó en ligamentos. Claro, y lo va a dejar fuera por meses. 6 meses más. Entonces, digo yo, ¿no vale la pena que a un colega de profesión le hagas eso? Olvídate matar a alguien. Ajá. Y al final yo creo que sí se escucha muy bonito, no bonito, pero muy poético decir que fue por el penal que mataron a Andrés Escobar. Pero yo creo que no lo matan por el penal. Lo matan por un pendejo con un arma. Ajá. Que no sabía ni qué estaba haciendo, que estaba dormido. Escucha cómo está la situación y quizás él fue de... Otra vez otro de... Bueno, a ver, se acabó, vámonos. Vámonos, ajá. Y ya. No va a pasar a mayores, Y no va a pasar a mayores. Y quizás cuando le dijeron...
¿Mataste a Escobar? Ajá. Y él se quedó, de verdad lo maté, ni cuenta me di, o sea, qué burro, pues, para llegar a ese punto, sí es una gran cagada. Y las pasiones siempre se desbordan, vamos, pero son hechos aislados, desgraciadamente, vamos, como vos decías, en Argentina la irracionalidad, se podría decir, el desborde de pasiones, Boca River, Newell's Central, ¿qué otro clásico? San Lorenzo Vélez, Independiente Racing, o sea, sí son partidos de alto riesgo que hasta incluso... yo decía, puta, qué bonito se mira la tribuna llena de visitantes, vamos, y sí, todos, claro. Ajá, pero puta, después decías, si se están poniendo en riesgo las vidas de inocentes, va, porque de la cancha van señores, mujeres, niños pequeños, bebés, va, entonces sí es un vergüenza. A mí me tocó vivirlo aquí en Shela cuando el Sexto Estado ahorita se calmó un poquito, vamos, se calmaron las barras aquí en Guatemala, pero puta, yo me acordaba partidos contra los Cremas Rojos, Suchi y también ahí por ahí Marquense y las bombas lacrimógenas y ver a todos los güiros llorando por las bombas lacrimógenas y todo eso, ¿va? Y vos decías, qué puta necesidad hay, ¿va? Sí, o sea, ya cuando pasan los años, yo también decía, qué burros. Ajá, y ponete, o sea, y después hay mucha mara que le tira mierda al fútbol por lo mismo, ¿vamos? Sí, porque claro. El fútbol es un deporte que se supone que se hizo para recrearse, ¿vamos? Y uno se calienta dentro de la cancha a veces, va. Claro. Pero como decía Tino Asprilla, y creo que todos los jugadores lo dicen, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, vamos. Sí. Pero ya contagiar a las barras, a la gente común, se podría decir, como que sí es yuca. Y hubo un trabajo fuerte en Colombia de parte de todas las barras del fútbol colombiano, de un tratado de paz entre barras. Y es que yo creo que Colombia nunca ha dejado de sufrir violencia. Sí. Incluso ahorita por el tema de los impuestos. Ajá. Y que están matando gente en Colombia, ojalá que pare. Nuestra solidaridad para el pueblo colombiano. Que te escucha mucha la gente, mucha gente en Colombia. Yo creo que te llega a cansar cuando pasas toda una vida de violencia y muerte. Sí, tu entorno está todo por eso. O sea, si en una época fue el narcotráfico, se terminó en parte, porque sí, pero se terminó en una gran parte. Luego las FARC, con toda la guerrilla, con temas con el gobierno, los paramilitares, más muertes, desapariciones. Sí. Ahora el fútbol, donde los barras se matan entre ellos, en donde tuvieron que hacer un pacto entre las barras para frenar la violencia. No son amigos. Sí, porque ya eran muchos. O sea, yo me acuerdo muy bien de un par de la rivalidad que creo que siempre ha estado, pero creo que se acrecentó de Millonarios contra Atlético Nacional. Sí fue grueso. Muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Incluso, si no estoy mal... una de cuchillos. Ajá, pero si no estoy mal, a mí el caso que más me impactó, porque eso fue como en 2014 o 16, no me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que había un partido y había una preventa de boletos, entonces un señor de edad avanzada fue con su camiseta, creo que fue de Millonarios o de Atlético, si estoy mal disculpen, porque no me recuerdo muy así exactamente, pero el señor fue a comprar su boleto y por eso lo mataron. O sea, solo por eso. Sí, o sea, solo por acercarse a comprar una entrada. Ajá, y el señor no era barra, No, claro, o sea, era común. Ajá. Sí, o sea, al final fue un momento muy fuerte. Yo creo que Colombia es uno de los países que más ha sufrido. Sí. Porque narcotráfico, guerrilla, gobierno, fútbol. De todo. Ahora otra vez el gobierno con los impuestos. O sea, pareciera que el pueblo colombiano no ha podido disfrutar de grandes cosas. No. Desgraciadamente, o sea, no han podido vivir un poquito de paz. Seguramente la han tenido, pero ha sido tan esporádica que llega el punto en el que ellos han de imaginarse una Colombia en paz. Sí. Y que no se pueda dar. Y quiera que no, pues la sociedad, bueno, de por sí Latinoamérica es muy violenta, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso, si te encuentras un colombiano, el colombiano siempre es muy fresco, muy dadivoso. Muy buena onda. Ajá, muy buena onda. Sí. Entonces, quiera que no, pues, ¿cómo te diría yo? La violencia, si bien está, el entorno social todavía sigue siendo alegre, ¿no?
tenemos esa imagen del colombiano rumbero y que sí, que venga, que alegre, mujeres, fiesta. ajá, fiesta, todo, y sus mujeres que son unas diosas, bellísimas. Sí, son preciosas. Sí, son hermosas. Pero sí está muy marcada esa violencia, ya se minimizó, ahorita se volvió a agudizar por lo del gobierno, pero pues ni modo, ¿verdad? Nos toca vivir acá. Sí, nos toca vivir de este lado. Y no es que Guatemala sea el ejemplo a seguir. No, por supuesto, y son muy pocos países en Latinoamérica que sí están pasando un buen momento. Como Uruguay, tal vez. Puede ser, porque la gran mayoría de países en Latinoamérica están pasando un mal momento. Y obviamente que el fútbol siempre es un momento para relajar. Ajá. Pero lamentablemente cobra vidas, y cobró la vida en ese momento de Andrés Escobar, y ojalá que no vuelva a suceder, porque pues obviamente cada quien merece vivir, y que nadie venga y te quite la vida por gusto, y ni siquiera... Ni por un autogol, o sea, no vale la pena. No vale la pena. Para nada. Sí, entonces este fue el caso de Escobar, entonces te agradezco mucho por haber venido al podcast. Y espero que sigas subiendo podcast, porque habías dejado tirado un ratito el podcast ahí contigo, pero me alegra mucho que lo hayas vuelto a retomar. Ahí te vamos a etiquetar en las historias y todo. Gracias. Y pues volverle a recordar tu podcast y las redes a la gente. Gracias, sí, la verdad que fue muy interesante y entretenido el podcast de hoy con vos, con la gente de Pajas y Verdades, porque sí, lamentablemente el fútbol también se ve envuelto en tantos temas de fallecimientos. Guatemala no es la excepción. Uh-huh. Lo que pasó con Kevin Díaz con los cremas, por ejemplo, y rojos. Uh-huh. Que lo mataron, o sea, lamentablemente lo mataron, pero ojalá esto no se llegue a normalizar nunca. Y fue desleal realmente, a vos tanto pisado contra uno. Como, sí, o sea, no va. Ni siquiera somos, podríamos decir, vamos. Valientes de 1-1, pues sí, y ya va, ya y con eso nos quedamos, sí. Pero bueno, gracias, estuvo muy interesante el podcast, me gustó mucho. También, como te decía, felicidades, el podcast creció bastante. Muchas gracias. Y que siga así, y seguramente va a seguir así. Y pues me pueden seguir en Instagram, aparezco como gr-moreno, todo con letras en minúscula, y pueden escuchar también Fútbol en Voz Alta. Hablamos eminentemente del fútbol guatemalteco. Y vamos a ir tratando muchos temas con mi buen amigo Josué Montenegro, así que la invitación para que nos busquen y puedan estar al pendiente de Fútbol en Voz Alta. Ok, muchas gracias. Igual seguís invitado para cuando querrás venir. Estoy preparando un caso muy sonado aquí, que fue el de el partido Guatemala contra Costa Rica, cuando se dio la tragedia. Estás invitado, tal vez ojalá el Francis venga. Sí, fíjate Francis que se digne a venir. Ajá. El creído, sí, se hizo del rogar, pero ojalá que esta vez lo dejen salir de su casa. Y a tu otro compañero Recinos. David Recinos, sí, claro. Sí, están invitados. Gracias. Y pues no más, muchachos, muchas gracias por su aguante y por sus reproducciones. Gracias por la aceptación al podcast. Y ya saben, nos encuentran en Pajas y Verdades en Instagram, Facebook y YouTube, también en TikTok como Pajas y Verdades, y en Twitter estamos como @y_pajas. Y pues gracias por escribirnos, saludos a todos. Ahorita no traje mi listita para mandarles saludos, lo siento, el próximo episodio de la otra semana se los voy a dar. Y pues muchas gracias. ¿Algo más que tengas que decir? ¿Algún saludo para alguien? Pues gracias por haber escuchado el podcast. También saludos a toda la gente que pueda escucharlo. Y la invitación para que siga al pendiente. Nos lanzamos más de una hora platicando. Y eso la verdad a mí me gustó bastante. Sí. Estuvo bastante entretenido. Voló el tiempo, sí. No nos dimos cuenta cuando ya pasó todo el tiempo. Pero bueno, gracias por habernos escuchado y será una próxima. Ok, muchas gracias a todos y un saludo. Órale,